Muy bien. Le digo que el reto es grande porque estamos en el capítulo 2 de la carta a los filipenses, de Pablo a los filipenses. Y digo que el reto es grande porque posiblemente todos los que han estado en los mensajes anteriores del capítulo 1 no se acuerdan de nada. Y los demás son invitados, no podemos exigirle que estuviesen leyendo la carta, ¿verdad? Entonces, tengo la responsabilidad de tratar de ubicarlo, como en el logo de la iglesia IBEC, que tiene un símbolo ahí de ubicación. Tengo que ubicarlo en la carta, dónde estamos para que podamos entender lo que Pablo está llamando o está exhortando a los filipenses en este momento, en el capítulo 2, versículo del 1 al 4, y que puede servir para nosotros, o realmente es una exhortación para nosotros también, de completar el gozo del Señor. Y en este punto de la carta, estamos en un momento donde Pablo ha iniciado, a partir del capítulo 1, versículo 27, a hablarle a los filipenses de todo lo que ellos necesitan para poder tener ese gozo que él ha demostrado en su vida. Todo el capítulo 1, Pablo está enviando saludos a los filipenses en esta carta, pero también está tratando de contagiarlos a ellos del gozo que él tiene en medio de la mayor tribulación que pudiera tener una persona. Está encarcelado en Roma. Después de 2 años navegando desde Jerusalén a Roma, llevados de un lado a otro, de un juicio a otro, sin terminar de que puedan juzgarle y decirle, eres libre, eres inocente. Pero pasar 2 años en Roma, en la misma casa del César, esperando el juicio. Sin embargo, él quiere contagiar a los filipenses, mostrándole que en medio de esa tribulación, de esa dificultad, él está lleno de gozo. Y por eso que esa carta se conoce como la carta del gozo. Pero nosotros hemos ido aprendiendo que no es solamente un gozo humano, un gozo carnal, como la gente puede decir, una alegría como el mundo la tiene, sino que pudimos entender en el capítulo 1 que este gozo que tiene Pablo es un gozo sobrenatural que es producido por el evangelio al él vivirlo y predicarlo a otro y poder ver el progreso del evangelio aún en su vida y en la vida de otros. Por eso es que en el capítulo 1, versículo 6, Pablo les recuerda a ellos mismos que él está gozoso porque aquel que empezó la buena obra en ustedes también la terminará hasta la venida del Señor Jesucristo. Él tiene gozo porque él sabe que los filipenses, él lo conoce, él sabe cómo Dios trabajó, obró en ellos y le dio salvación. Y si fue Dios que te salvó, él completará su obra hasta el fin del día. Pero también él está mostrándole a ellos que en medio de la cárcel, la propagación del evangelio, tanto internamente como fuera, está llenándole de gozo porque estando encerrado, atado por unos soldados, el evangelio siendo predicado por él, los soldados se están convirtiendo. Y él le está diciendo, el evangelio se está propagando, está progresando internamente en la cárcel, pero también externamente, porque aquellos hermanos que están escuchando de que Pablo está haciendo eso dentro, entonces tomaron ánimo y comenzaron a predicar afuera. Y las personas estaban siendo transformadas afuera. Y por eso que Pablo también nos da este versículo, capítulo 1, versículo 21, muy conocido, que es donde él declara ese majestuoso verso, esa declaración, donde él está puesto en prisión, está esperando un juicio que podía concluir con la muerte o con la libertad de él, pero él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que filipenses, no se preocupen por eso. Yo tengo gozo y quiero contagiarlo a ustedes del gozo que tengo en medio de esta dificultad. Pero luego sigue mostrando el propósito de esa carta. ¿Cómo es que Pablo
toma y escribe esta carta del gozo a los filipenses para procurar en ellos que ellos también tengan el gozo que él tiene en medio de sus dificultades. ¿Cómo es que él quiere que ellos se contagien y puedan producir en ellos ese gozo que él tiene, que ellos puedan imitarle, pero pueda producir en ellos también la transformación tanto interna en la iglesia como externa? Que ellos puedan lidiar con las dificultades del día a día. Y las dificultades que él menciona que tenían los filipenses eran de dos tipos. Una era con los que estaban de afuera, los externos a la iglesia, los enemigos. En el capítulo 3, versículo 2, Pablo le dice a los filipenses: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. 3 veces, guardaos. Guardaos, guardaos, guardaos. Y cada una de estos conceptos estaba refiriéndose a los judaizantes, religiosos judíos que querían que la iglesia de Filipos, ya habiendo conocido a Cristo y estando viviendo en la fe del Señor por la gracia de Dios, volviesen atrás, como los Gálatas, tratando de que ellos se mutilasen el cuerpo por medio de creer en la circuncisión. Tenían que guardar la circuncisión, tenían que seguir haciendo sacrificio. Y él le dice: guárdense de esos malos obreros, de esos mutiladores del cuerpo. Pero el más interesante de las luchas, de las situaciones que tenían, que Pablo quería cambiar en los filipenses, es lo que me llevó a mí a escoger esta carta para esta iglesia. Y es que Pablo, en el capítulo 4, no solamente los llama a ellos a luchar y a transformar las situaciones externas, cómo lidiar con eso con gozo, sino también lidiar con los problemas internos en la iglesia con gozo para que puedan ser cambiados. Y le dice en el capítulo 4, versículo 2, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Evodia y Síntique, que lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 4, si el Señor no viene antes, porque si tenemos como 6 meses y vamos por el capítulo 2, no es hoy que vamos a llegar al 4, usted lo sabe. Hoy vamos a estar en el capítulo 2, versículo 1 al 27. Pero ahí Pablo le llama a 2 hermanas, Evodia y Síntique, para que ellas tengan un mismo sentir. Es decir, que ellas arreglen su dificultad, su inconveniente, el problema que tienen entre ellas, para que no se produzca una división en la iglesia y la iglesia no se paralice en el evangelismo y en el discipulado. Por lo cual, Pablo está mostrando el gozo que él tiene sobrenatural, producido por el evangelio, para que los filipenses también lo imiten y todas las situaciones externas e internas puedan solucionarse. Aquí Pablo entonces llega al capítulo 2, después de hablarnos en el capítulo 1 del 27 al 29 sobre cómo debían andar los filipenses modelando a Cristo. Ahora él nos dice esta exhortación tanto a ellos como a nosotros, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Señor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Lo primero que Pablo está expresando aquí o está presentando, antes de una exhortación amorosa, una exhortación,
Es un llamado de atención a alguien para que obedezca. Repito eso, una exhortación es un llamado de atención amoroso para que una persona pueda obedecer lo que se le está mandando. Es como un mandato, pero amoroso y tratando de que la persona entienda lo que se le está llamando para que pueda obedecer. Esa es la exhortación de nuestro día en la mañana. Eso es lo que Pablo va a exhortar a los filipenses y que aplica perfectamente a cada uno de nosotros. Y la exhortación es bien sencilla. Es el título del mensaje, que es completen mi gozo. Pablo le llama a los filipenses, completen mi gozo, como perfeccionen el gozo que ya yo tengo. Pero antes de esa exhortación, y vamos a entender qué quiere decir Pablo con esa exhortación, porque ¿cómo puedo completar el gozo? ¿Qué quiere decir Pablo cuando nos llama a nosotros a completar su gozo? Sobre todo porque Pablo lo escribe a los filipenses, pero sabemos que ese es un llamado de Dios a todo cristiano. Entonces vamos a entender eso, pero antes vamos a ver el primer punto, que es la condición de la exhortación. ¿Cómo es que Pablo primero presenta cuáles son las condiciones de esa persona a la que él está llamando o está exhortando para que pueda responder a esa exhortación? Y dice de esa manera el versículo 1, lo voy a leer primero en la Reina Valera, como está en su pantalla, y luego voy a tomar la traducción, nueva traducción viviente. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, y si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Aquí Pablo está utilizando un combo de condición. Si una condición es el estado en que está una persona, por ejemplo, si yo preguntase o dijese, si todos están bien sentados, pues vamos a pasar aquí 1 o 2 horas. No. ¿Están de acuerdo? Si están incómodos, vamos a hacerlo rápido. Si estoy presentando una condición para poder saber lo que vamos a hacer. Pablo está tratando de presentarle la condición de la exhortación. ¿Cuál es la condición que tienen que tener los filipenses? Sea que estén bien sentados o incómodos, yo voy a durar poco. Así que tranquilo. Y dice, y lo voy a leer ahora en la nueva traducción viviente, dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? La NTV hace una transliteración o una traducción dándole el sentido a lo que la Reina Valera escribe, a la traducción de la Reina Valera, y lo pone como si fuera una pregunta o preguntas para ayudarnos a entender mejor. Pero cuando Pablo está diciendo esto, es como si estuviese hablando a un hijo. Aquí usted lo va a entender mejor. Los que tienen hijos, obviamente, pero también cualquiera que trate con otra persona y le esté tratando de dar un consejo o que llamándole la atención, pero también está tratando de que esa persona entienda lo que tú le estás diciendo para que cambie, para que tome una decisión mejor. Es como si el Pablo le estuviese diciendo a un niño, mi amor, ¿no soy yo tu padre? ¿No te he dado yo la vida y te he dado todo lo que tú necesitas? ¿No te he mantenido yo sin ponerte carga alguna? ¿No he estado yo aquí siempre disponible para ti? Está haciéndole pregunta, condicionándolo para que él entienda y venga a su memoria, wow, sí, mi padre me ha tratado bien. Pero esa condición es para que responda bien. Es una condición para tratar de que la persona que esté escuchando el consejo entienda y diga y reflexione, wow, pero si mi padre me ha tratado así, ¿cómo puedo yo responder mal? Las madres saben mucho de eso, ¿verdad? Porque tienen los hijos, nosotros los varones, recordando mi vida pasada, si mi madre me guardaba comida, me molestaba. Si no me guardaba, también me molestaba.
porque mi corazón lo que estaba era en ir a la calle o estar con un amigo. Hubo un tiempo que decidí vivir con un amigo que vivía solo. Ya usted sabe lo que pasamos él y yo. Yo no sabía que él pasaba tanto trabajo. Pasamos, como dicen, la de Caín. Porque yo lo veía que él, su madre vivía en Europa y él vivía solo. Yo lo veía a él siempre, ¿ves? Éramos amigos. Y pensaba que todo estaba bien en la casa, ¿verdad? Pero cuando entré, comencé a vivir, me di cuenta que la situación era caótica. Ahí no podíamos molestarnos si había comida, porque no había. Entonces siempre no había. Había que cocinar, había que hacer. Así que solo duré una semana en esa condición. Estaba a algunos 100 metros de mi casa y simplemente no congeniamos, él y yo, y terminamos dividiéndonos. Seguimos siendo amigos en ese momento, pero yo volví a mi casa. Seguí molestándome con mi mamá, pero estaba en la casa. Ya no me molestaba porque hubiese comida, ni tampoco porque no hubiese. Ya era el problema mío, era de mi corazón. Yo no entendía que mi madre me amaba tanto y yo no lo podía entender, no podía. ¿Cómo es que una mujer podía hacer lo que hacía ella? ¿Cómo era que yo estaba en la calle y ella salía a buscarme y a preguntarle a mis amigos dónde yo estaba? Y cuando me decían eso, entonces yo me iba más lejos, tratando de cuidarme y yo huyendo. Huía de ella y huía de Dios. Así son los hijos. Pero los madres, los padres, como Pablo hace aquí, como un hijo, pero realmente tómelo como si es Dios que le está hablando a usted. ¿No te di yo la vida? ¿No te he mantenido y sostenido hasta donde estás ahora? ¿No te he cuidado en las buenas y en las malas? ¿Quién ha cuidado de tu salud en todos estos años? Tenemos gripe hoy, pero Dios nos ha guardado de todos los malestares. Pasamos el COVID. Dele gracias a Dios. Imagínate que Dios te está hablando a ti directamente y te está poniendo esas condiciones. ¿Qué ha hecho Dios para ti? De hecho, en el COVID la gente lo que quería volver a ¿qué? Volver a la normalidad. ¿Se acuerdan? ¿Ya no lo acuerdan? No se acuerdan casi. Hace unos años ya. Pero la gente lo que quería volver a la normalidad. Eso era lo que todo el mundo quería. Sin embargo, en ese deseo hay implícito algo. Es que si queríamos volver a la normalidad, era porque la normalidad para nosotros es la bondad de Dios. El estar bien, el no estar encerrado, no estar enfermo, que no estemos muriendo y que podamos divertirnos, ¿sí o no? Fíjense que aún el ser humano, estando en Cristo o no, conociendo a Cristo o no, entiende que la normalidad es estar bien, que Dios nos permita estar en salud, creciendo, disfrutando, prosperando. Eso es lo que entendemos y eso es lo que deseamos. Pero el Señor nos está preguntando a nosotros. Yo te he dado todo, te he puesto en salud, eliminé y terminé la pandemia. Ya están libres, pueden salir a las calles. Pueden vivir de acuerdo a sus deseos. Lamentablemente, el hombre que quería vivir en la normalidad, cuando volvieron a la normalidad, volvieron a su pecado. Pablo le dice aquí, si hay algún estímulo en pertenecer a Cristo, es decir, ¿hay alguna fuente de motivación en ti que te ayude a obedecer por ser cristiano o haber sido salvado por Cristo? Le dice a los filipenses, ¿hay algo en ti que te estimule por haber sido salvado por Cristo? ¿Recuerdas tú cómo Cristo entregó su vida por ti, por amor, en la cruz? Lo cantamos, ¿verdad? Como
el Señor fue a morir y cargó todo el pecado de todos nosotros. Por amor. ¿Te puede motivar esto a responder correctamente, a obedecer a Dios? Dice, ¿te sientes amado por Cristo? ¿Recuerdas cómo Él se entregó? ¿Ese amor es suficiente para ti? Pablo no se detiene ahí. Parece como, tratando de ilustrarlo, ¿verdad? Me pareció la propuesta de Pablo y sus condiciones como un combo. Cuando tú vas a un McDonald's y vas a pedir una hamburguesa. Como que Pablo está ofreciendo una hamburguesa como las personas que venden ahí en McDonald's. Tú vas a comerte una hamburguesa o vas a pedir una hamburguesa, pero la persona te dice, ¿quiere papa? Mediana, normal, grande. Bebida. Uva, rojo o otro. ¿Quiere salsa? Cachú, bayonesa u otra. Es decir, tú vas a comerte una hamburguesa y tiene que durar media hora que te digan y te pregunten si quieres tantas cosas. Eso puede pasar en otro país, pero en República Dominicana los vendedores deben saber que si un dominicano se paró ahí a comprar una hamburguesa de la que está ahí, usted tiene que darle todo lo que está en la pantalla. No le esté preguntando si quiere papas, si quiere hamburguesa, si quiere... Él fue a comerse lo que usted está vendiendo. Todo junto. Es lo que dice ahí, él está viendo el letrero. Si te dijo el combo 1, dale el combo 1. Si te dice el combo 2, el 2, pero no le esté preguntando si trae esto, aquello. Bueno, es en el sentido malo. Pero en el sentido bueno, Pablo está usando esta ilustración, esta forma de tratar de argumentar en la mente de nosotros y de los filipenses para que nosotros podamos entender todas las condiciones que nosotros tenemos que deberíamos entonces obedecer la exhortación. Ese es el punto. Él no está diciendo, ustedes están tan bien, el Señor lo ha salvado, el Señor le ha mostrado su misericordia, el Señor lo ha hecho por gracia, el Señor le ha dado todo lo que ustedes tienen, su familia, su trabajo, lo ha sostenido hasta ahora. Bueno, le voy a hacer una exhortación entonces, porque ya yo creo que tú puedes responder. Ahora, si tu respuesta, y vuelvo con la ilustración, después que ya tú le dices que sí al combo, entonces la persona te dice, o es como si dijera, ¿quieren un helado ahora? ¿Te cabe algo más? ¿Quiere algún postre? Sí, déjame comerme la hamburguesa con la papa y con todo lo que me vendiste, y después tú me preguntas del helado. ¿Usted quiere que yo pague el helado ahora? Pues Pablo sigue a sí mismo y dice, no, ¿es usted cristiano? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? ¿Quiere que incluya algo más? Es decir, Cristo también ha puesto en ustedes una sensación de compasión profunda y sensibilidad de corazón. Eso que le está preguntando Pablo a los filipenses. No solamente te salvó, Él puso un corazón nuevo que es sensible a la voz de Dios y a obedecer a la palabra de Dios. Si la respuesta a estas condiciones es no, pues tengo que decirte o hacer una observación. Pablo está hablando a los filipenses, a cristianos que vivían en Filipo. Entonces ahí hay dos condiciones. Eran cristianos que vivían en Filipo. Entonces voy a hacer dos preguntas. ¿Tú eres de Filipo? No. Entonces, por ese lado no es que se está refiriendo a ti. Pero si la segunda pregunta tú respondes sí o no en tu corazón, entonces va a depender de eso si el mensaje puede ser respondido o obedecido o no. La segunda es, ¿eres cristiano? ¿Qué quiere decir eso? Has entregado tu vida a Cristo, le has pedido perdón por tus pecados, has reconocido que tú has vivido como yo vivía antes en lo que te mostré o te describí anteriormente, viviendo en pecado y en mis placeres y deseos, viviendo apartado de Dios y aún de las cosas buenas que mi madre y mi familia querían regalarme. Si tu respuesta es sí, entonces es necesario
para tú poder obedecer la exhortación que viene en el segundo punto, una exhortación amorosa y tierna, es necesario antes que tú tengas que responder sí a esa pregunta. Si tu respuesta es no, que no eres creyente, entonces no vas a poder cumplir esa promesa, esa exhortación. Necesitas conocer a Cristo. Tú necesitas haber recibido lo que Pablo ya tenía. Era una transformación interna que había cambiado su vida de ser un perseguidor de la iglesia, que perseguía a cristianos, lo tomaba y lo encarcelaba y aún lo condenaba a la muerte. Pero el Señor lo detuvo, lo intercedió, lo interceptó y transformó su vida camino a Damasco. Esa transformación, ese nuevo nacimiento, ese proceso de que entendiste que eres un pecador, que no puedes entrar al reino de los cielos por tus obras, ni por lo que tú hagas, ni por lo que dejes de hacer. Y vayas a Cristo en arrepentimiento y fe, porque Él murió por tus pecados y tú crees en esa obra en la cruz. Es necesaria esa condición para poder entonces pasar al segundo punto de Pablo, que es una exhortación amorosa y tierna. Y es una, como le decía, está ahí en el título, es una exhortación muy sencilla. Completad mi gozo. Completen mi gozo, capítulo 2, versículo 2, en su parte A. ¿Qué le puede pedir un padre a su hijo? Sino que le haga feliz. La traducción nueva traducción viviente lo traduce de esa manera. Hágame verdaderamente feliz. ¿Y qué podemos entender por esto? ¿Le faltaba gozo a Pablo? Hemos visto que no, que tenía un gozo sobrenatural, que no importa si estaba preso o no, si se determinaba que iba a morir o no, porque para él morir era ganancia. Es decir, que su problema no era falta de gozo, ni que los filipenses iban a tratar de completar ese gozo en un sentido de lo que él iba a recibir. La exhortación lo que trata es lo mismo que nosotros buscamos cuando exhortamos a nuestros hijos o a una persona que le decimos: mi hijo, deja de montarte ese motor, ya no sigas montando y haciendo carreras, no sigas haciendo wheelie en ese motor que te vas a matar. ¿Usted cree que la persona que está dando el consejo le falta algún gozo o está incompleto por lo que el otro haga? No, lo que está buscando el padre o el que está dando el consejo, igual que Pablo, pero también igual que Dios, es que si tú obedeces esa exhortación, tú vas a estar bien. Y lo que completa a un padre, cuando un padre ya ha podido vivir la vida, ha logrado lo que ha logrado, si consiguió o no consiguió, ya es una persona con su familia hecha. Cuando le damos consejo a los hijos, yo estoy criando, obviamente estoy empezando a criar, pero ya desde ya lo estoy haciendo. Exhorto a mis hijos, pero muchas de las exhortaciones que le doy para que completen mi gozo, para yo poder estar claro de que ellos le va a ir bien en la vida, hago la misma pregunta. Y lo que estoy buscando con eso no es que ellos me hagan feliz a mí, es que ellos sean felices. Cuando decimos completen mi gozo, cuando Pablo le está diciendo a Filipenses, completen mi gozo, es hagan lo que le estoy ordenando, lo que le estoy mandando, porque ustedes entonces van a tener el gozo que yo tengo. Cuando le decimos a nuestros hijos, obedece a tu padre y a tu madre, lo que le estamos diciendo es que si tú obedeces, no soy yo que voy a ser feliz, yo voy a ser feliz, pero tú vas a ser feliz también. Cuando el Señor nos está llamando a nosotros al arrepentimiento y a la fe para que podamos vivir una vida que agrade a Dios, no es porque a Dios le falta gozo, no es porque Él se va a poner triste si tú lo obedeces o no. Dios es la fuente del gozo. No hay nada que lo pueda cambiar el gozo que tiene Dios. Es un Dios eterno y su gozo es eterno. Por lo cual, ni nadie ni nada puede cambiar el gozo de Dios. Lo que Él está llamando al arrepentimiento a las personas y a vivir a los cristianos como deben vivir,
es para que nosotros entonces podamos experimentar el gozo que Él tiene. Que nosotros podamos experimentar y vivir un gozo completo como el que Dios tiene, que no cambia por nada y por nadie. Ni tú ni yo hemos podido experimentar ese gozo, pero Dios nos está llamando a nosotros: completen mi gozo. Hagan que mi gozo sea perfecto. ¿Cómo? Viviendo ustedes de acuerdo a la voluntad de Dios. Prueben el gozo que yo tengo. Sería otra traducción. Traten de experimentar el gozo que tiene Dios, que no cambia. Para eso necesitas obedecer. Cuando los más mayores, ¿verdad?, con tanta experiencia, cuando se sientan con los hijos, ya ellos saben lo que les va a pasar. Yo, sentado con el pastor Reinaldo, que ha venido por aquí, estábamos coordinando, él es el pastor que dirige a la parte de los jóvenes, los ministerios de jóvenes, y yo y mi esposa, la familia, servimos a los jóvenes de 12 a 14, y planificando, estaba haciéndonos algunas anécdotas. Tiene 3 hijos ya adultos, y él nos decía que había momentos que él le daba un consejo a su hijo, a uno de sus hijos, y él le decía: mi hijo, yo voy a orar para que Dios te deje vivo, porque lo que tú estás decidiendo te va a ir mal, pero voy a orar por lo menos para que Dios te deje vivo y tú puedas aprender de eso que tú vas a hacer. Es decir, él estaba tan claro por la experiencia que tenía, y yo sé que los mayores saben de eso. Saben cuando hay un hijo que está tomando una decisión que es evidente por su experiencia que le va a ir mal. Pero por más que tú insistes y le demuestras, posiblemente él tome la decisión. Bueno, él le decía: ya, si tú vas a tomar esa decisión, yo quiero ser sincero contigo. Yo voy a orar para que el Señor por lo menos te guarde con vida. Y a veces muchos de nosotros lo que tenemos que hacer, o lo que vamos a hacer, es tener que orar por ellos para que el Señor por lo menos lo guarde y le ayude a aprender de esa situación, para que él entonces pueda cambiar y después enseñarle lo mismo a sus hijos. Es un proceso generacional. Pablo está haciendo lo mismo con nosotros. Ya él había probado el gozo. Ya él estaba completo en su gozo. Estaba gozoso por todo lo que él había experimentado. Y entonces quiere que nosotros completemos su gozo, o nosotros probemos el gozo que él tiene. Ese gozo solamente puede venir por medio de Cristo Jesús, como lo hablamos. Pero también, ya si tienes a Cristo, viene por medio de la obediencia y la sujeción al Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios en este mundo. No va a venir por ósmosis. La palabra de Dios nos dice, o el Señor nos manda: sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Él no te está diciendo que porque tú seas perfecto, Él va a ser perfecto. No, Él dice: yo soy perfecto y yo quiero que tú seas perfecto. Es decir, te invita, nos está invitando a los cristianos a que nosotros podamos vivir en la perfección que Dios ha vivido eternamente. Ahora, la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo respondemos a esa exhortación? ¿Qué debemos hacer para completar el gozo del Señor? Bueno, el punto 3 son las evidencias de la exhortación. La evidencia, lo que requiere que podamos mostrar si hemos obedecido esa exhortación. Y dice versículo 2b hasta el 4, dice: completad mi gozo. Lo voy a leer desde el 2 completo, como está en la pantalla. Completad mi gozo, sigue diciendo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Y quisiera que me permitan leerle esos mismos versículos en la Nueva Traducción Viviente como parte de mi explicación. Dice de nuevo: completen mi gozo
poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. 3. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como superiores o mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Yo creo que esto no necesita mucha explicación, sobre todo por lo que le dije que no iba a durar tanto, ¿verdad? Para ser fiel a esa promesa, no voy a explicar tanto, no voy a abundar tanto porque está clara la evidencia que nosotros tendríamos que mostrar si estamos obedeciendo la exhortación de Pablo. Sin embargo, voy a hacer algunos comentarios de cada uno de esos versículos. Dice el primer versículo 2b, que es la evidencia. ¿Cuál es la primera evidencia? Bueno, si estás obedeciendo la exhortación de Pablo, de que completes el gozo, si estás tratando de experimentar el gozo que Pablo tenía, debes entonces ponerte de acuerdo de todo corazón entre tus hermanos. Estas son las paradojas más grandes que vamos a ver en el cristianismo. ¿Por qué? Bueno, Jesús ya lo dijo hace 2000 años. Si dos o más se ponen de acuerdo y le piden algo a Él, Él lo dará. ¿Usted sabe qué pasa? La mayoría del tiempo el Señor está esperando que nos pongamos de acuerdo, porque Él está dispuesto a darlo. El problema es que nosotros no nos ponemos de acuerdo, pero Él ya está dispuesto a dar. Decía alguien una ilustración de que el Señor tiene una cantidad de bendiciones en un almacén en el reino de los cielos. Obviamente eso es grande, ¿verdad? Es infinito. Para cada uno de nosotros, si le pedimos. Pero vamos a llegar allá y vamos a ver que muchos de ellos se quedaron en el almacén. No fue porque el Señor no estaba dispuesto a darlo. Fue porque tú y yo no nos pusimos de acuerdo. Primero, porque para tú y yo recibirlo, tenemos que estar de acuerdo con Él. Es decir, que la situación, el problema del pecado entre nosotros y Dios debe ser resuelto. Y la solución, de hecho, Él la mandó a resolver con su Hijo, porque lo mandó a morir en la cruz del Calvario para pagar por esos pecados, para que tú, creyendo en Él, seas salvo. Amén. Y seas perdonado. Pero luego, para aquel que conoce a Cristo, se arregló con Dios, pero también tiene que arreglarte con tus hermanos. Dice, tiene que ponerte de acuerdo de todo corazón. No puede haber situaciones en nuestros corazones con hermanos. No es que no va a haber situaciones. Cuando te dicen que tienes que ponerte de acuerdo es porque ya hubo una situación. Lo que te está diciendo es que no mantenga esa situación, no mantenga esa enemistad, no mantenga esta situación abierta, esa herida sin sanar. Hay que buscar ponerse de acuerdo y ahí el Señor va a enviar la bendición, porque Él lo prometió. Sigue diciendo el segundo, el 2c, otra condición, otra evidencia, amándose unos a otros. Otra paradoja. El Señor nos dice que le mostremos al mundo que somos sus discípulos cuando nos amamos unos a otros. ¿Usted sabe qué está pasando? Que el mundo está esperando que nos amemos y que mostremos que somos sus discípulos. El mundo no está entendiendo, porque no está viendo a los cristianos amándose unos a otros. Si no obedecemos la palabra de Dios, si no mostramos lo que Él nos está diciendo, entonces no vamos a poder mostrar que somos verdaderamente sus discípulos. El mundo está confundido, no entiende quién es verdaderamente cristiano o no. Por eso es que, según las encuestas en este país, el 70% de las personas creen en Dios. O son católicas, apostólicas y romanos. Bueno, romanos no. No creo que sean romanos. Y el 30% restante son evangélicos. En fin, casi un 90% dice que cree en Dios, pero no puede ver realmente que son discípulos de Cristo. El mundo no puede entender, de hecho, entre unos y otros, en el mismo 70% o 90% no entiende realmente cómo es que vive un cristiano. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo,
tienen que amarse los unos a los otros y así el mundo va a entender que son mis discípulos. ¿Saben cómo él le dijo? Como yo los amé. Pero dice el otro, Pablo dice, sigue diciendo, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. ¿Qué es lo que está diciendo? Pablo está haciendo referencia simplemente a la gran comisión. Ya el Señor que nos salvó nos dejó una sola y una gran comisión. No hay que inventar qué es lo que tenemos que hacer como cristianos en este mundo. Él nos dejó aquí para que nosotros podamos hacer discípulos de todas las naciones. Ese es el propósito, ese es el pensamiento que debemos tener. Pero ustedes saben cuál es la paradoja. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, pero las naciones están esperando que nosotros los discipulemos. Damos gracias al Señor por los visitantes que hoy están aquí, porque posiblemente aún sin nosotros hacer mucho esfuerzo, el Señor lo ha traído. Es decir, que el Señor es tan maravilloso que cuando nosotros aún no estamos haciendo lo que Él nos manda hacer, en términos, obviamente, cada día tenemos que mejorar, ¿verdad? No es que no estemos haciendo nada, ni ninguna iglesia esté haciendo nada, esa no es la intención mía, sino que muchas de las cosas que estamos haciendo están enfocadas en cosas personales. Dice el siguiente versículo, y ahí vamos a entender un poco lo que estoy hablando. Versículo 3 dice, no sean egoístas. Eso nos da un poquito el entendimiento de por qué que no salimos como deberíamos. ¿Por qué que no vamos como deberíamos? Bueno, dice que somos egoístas. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. El Señor nos lo dijo hace mucho. Aprendan de mí, y ustedes se lo saben todos. Aprendan de mí que soy y hallarán descanso para sus almas. Humildad y mansedumbre. Aún seguimos nosotros cansados por cargar nuestras propias cargas y no la de Él. Y seguimos siendo muchos de nosotros egoístas, orgullosos y tratando de demostrarle a los demás que somos mejores que ellos. Un comentario o una exhortación, un consejo o un tips, un truco, una clave. Si tú quieres ser humilde, no trates de compararte con alguien que es más orgulloso que tú. Porque lo que vas a hacer es que vas a estar en tu mismo estado de orgullo o posiblemente cada vez que él suba, tú vas a subir más. La clave es que si tú estás tratando de ser humilde, tú buscas a alguien alrededor tuyo o en la palabra de Dios que sea más humilde que tú y entonces que tú trates de trabajar y ser como él. Pero cuando llegues a ser como él y ya seas humilde tanto como el hermano que está a tu lado, eso para los esposos, entonces busca a otro que sea más humilde para que sigas creciendo. No te detengas. Ya eres tan humilde como el que está a tu lado, entonces busca otro más que muestre más humildad que tú para que puedas seguir creciendo. La idea es que imitando, puedas llegar a ser como Cristo, que Él es el hombre más manso y más humilde que pasó por esta tierra. Versículo 4 y último dice Pablo, no se ocupen solo de sus propios intereses. Y aquí está lo que quería traer acerca de la salvación. No se ocupen solo de sus intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Mis hermanos, aquí hablo a ustedes. La salvación no es un ticket de avión que tú compraste y que mientras estás aquí vas a tratar de llenar todas las maletas con todas las cosas materiales que a ti te gustan para que cuando llegue el día del vuelo tú llévatela para la gloria. Esa no es la salvación. La salvación es un regalo de Dios por medio de Cristo para que tú seas salvo y puedas, durante estés aquí, llevar a otros a la gloria. No es que tú lleves lo que tú quieres en este mundo a la gloria. Es que tú puedas llevar a otros contigo a gloria. Debemos enfocarnos no en las cosas que a nosotros nos interesan, nuestro propio interés, sino también en lo de los demás.
la gente, mis hermanos, se está perdiendo. Así como estaba yo, así hay millones y millones y millones y millones y millones de personas y están perdidas, y lo que necesitan es que personas que han sido salvas puedan decirle: el Señor te ama y murió en la cruz para que tú puedas arrepentirte, pedirle perdón y aceptarlo como tu Salvador y ser salvo. Fue un pastor, hoy día pastor, pero un hermano de la iglesia de mi esposa, o de mi madre, perdón, el cual llevó el evangelio a mi casa. Mi madre había orado tanto tiempo, ella amanecía de sábado para domingo orando por el tema del fin de semana, ¿verdad? Y terminaba yendo a la iglesia simplemente a ponerme a mí en la lista de oración, porque después se dormía. Pasaba la noche orando y en el culto se dormía. No estoy diciendo que aquí hay algunos que le pase lo mismo. Es posible que yo sea el efecto que lo esté causando. Así que sigo causando que otros se duerman. Pero espero también que esté causando que otros oren, como era mi madre. Pero no solamente ella oró y procuró pedir en la iglesia de ella que oraran por mí. Ella también abrió sus puertas para que una persona entrara allí, comenzara a predicar la palabra, y el 16 del mes 7 del 2005, el Señor me mostró que yo era un pecador que había vivido la vida apartada de Cristo y viviendo mis deleites y pecados, y que yo necesitaba a Cristo como mi Salvador, que había muerto por mí y que era el único amigo que yo realmente necesitaba para poder tener vida eterna y estar aquí. Conclusión, por lo que ya miran el reloj. La exhortación de Pablo es tierna y amorosa, imitando a el carácter de nuestro tierno y amoroso Padre Dios, para que nosotros, que al igual que Él, hemos recibido el mayor regalo a través del amor de Cristo, de ser salvados de nuestros pecados y puestos en un mismo cuerpo por el Espíritu Santo, para llevar una sola y gran obra en este mundo. ¿Cuál es? La extensión del reino de Dios, para que la tierra sea llena de su gloria y nosotros podamos experimentar el más alto y supremo gozo sobrenatural que es logrado en nosotros al obedecer y ver completada la obra de Dios en nuestras vidas y en la de los demás. Oremos. Amantísimo Padre, te damos gracias porque sabemos que todo esto es tuyo. Tu palabra, tu evangelio, la salvación y aún la obediencia de nosotros, tú pones el querer como el hacer. Te damos gracias por habernos revelado, habernos hecho esta exhortación tierna y amorosa de que podamos completar tu gozo. Señor, sabemos que aquí puede haber posiblemente personas que no te conozcan, que no puedan responder en obediencia a esa exhortación de poder vivir y completar el gozo en ti, es decir, experimentar ese gozo, porque aún no lo has recibido. Te ruego, Señor, por ellos, por sus almas, que tú puedas revelarte a sus vidas y darles salvación. Que ellos puedan recibir ese primer amor a través de Cristo, por medio de la fe en el Señor, y ser salvos en esta mañana. De manera, Señor, que ellos puedan experimentar el gozo de la salvación. Padre, pero también te ruego por mis hermanos, que tú nos ayudes, Señor, aquellos que ya tú has salvado, que tú nos has dado, Señor, a Cristo, por gracia, que tú también nos ayudes a responder correctamente a esta exhortación y que podamos pensar y desear experimentar ese gozo que tú tienes, que no cambia, concentrándonos y enfocándonos, Señor, en lo que tú has mandado, en ir y hacer discípulos de todas las naciones. Que podamos resolver, eliminar, quitar todas esas necesidades o situaciones que puedan haber, conflictos externos e internos en nuestras vidas, de manera que esta iglesia sea reconocida porque tú la estás usando para transformar y extender el reino tuyo en este mundo. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.